Grabar en esta computadora, con el permiso de ustedes. Eh, bueno, ¿qué les comento? Yo les envío a ustedes un correo. Ya el Moodle está activado, muchachos. De pronto No ya sé, lo pueden ver, ¿no? ¿Sigue caído? sigue sin, Ah, ¿y qué les han dicho los demás profesores acerca de eso? pues realmente, Dígame, es que hablaron todos al tiempo. ¿Qué les han dicho, muchachos? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. realmente no mucho, profe. No nos han dicho como que se va a solucionar tal día o algo así. Ah, bueno, bien. No, pues en vista de eso, a mí tampoco me han informado de nada. Entonces, en vista de eso, pues el plan, les voy a compartir aquí pantalla. El plan que se tiene entonces es el siguiente. Eh, acá está, por ejemplo, bueno, yo les organicé, a todos les llegó este correo. Sí, señor. Bien, entonces, eh, bueno, entonces, en esta parte entonces, ¿qué tenemos? Acá, acá les envié entonces el enlace del canal de YouTube. Ese es el enlace del canal de YouTube. Y entonces aquí pueden ver las clases organizadas, ¿listo? O sea, estoy usando YouTube como una especie de módulo. Acá en este enlace que pueden apreciar acá, que es el mismo que se encuentra acá, pueden entrar y ver todos los apuntes, ¿listo? Todos los apuntes de las clases para cada uno de los días, ¿vale? Respecto a los notebooks, pueden entrar aquí, a este enlace de GitHub, y acá pueden acceder a todos los notebooks que tenemos de qué, a todos los notebooks que tenemos ¿de qué? Los que hemos trabajado, ¿listo? El de determinantes, el de operaciones con matrices, y bueno, estamos trabajando este de vectores. Bien. Este de vectores lo voy a unir con este de rectas, de pronto, bueno, alcanzo a unirlo. Y acá está el de sistemas de ecuaciones. Entonces ahí tienen el enlace. O sea, todo lo que digamos subí al Moodle, aquí lo van a tener. También me estaban pidiendo, me estaban pidiendo todas las fallas, ¿sí? El registro de todas las fallas que han tenido ustedes sincrónicamente. Entonces, aquí se los envié, ¿vale? Entonces, ya es momento como que hoy voy a elaborar un taller, el taller de la evaluación final. Entonces, ya es momento, muchachos, de que empecemos a organizar la carpeta, ¿no? Revise que su carpeta esté compartida conmigo, ¿sí? Miren, carpetas compartidas conmigo, yo entro acá. Si yo coloco el nombre de alguien acá, por ejemplo, si yo pongo Verónica, por ejemplo, acá. Entonces yo puedo entrar aquí a su carpeta de álgebra lineal. Miren, es importante, hay veces que ven dos materias conmigo, por eso es importante colocarle el nombre adecuado a la carpeta, ¿listo? Sí, miren que Verónica tiene la carpeta, tiene dos carpetas, miren. Cuando yo pongo el nombre de ella acá, me aparecen dos carpetas, una de álgebra lineal y una de aplicaciones. Cuando yo entro aquí a la de álgebra lineal, porque ve dos asignaturas conmigo, está organizada su carpeta. Bueno, aquí la tiene organizada. Entonces, ejercicios 19 de agosto, ejercicios 12 de agosto, bueno, en fin, esta es su organización. El taller evaluativo de Gauss-Jordan, bueno, o sea, este es el taller de la evaluación diagnóstica. ¿Listo? Asimismo, Profe, sí, cuéntame. qué pena.
En los talleres que se han hecho en grupo, ¿todos los tenemos que tener en la carpeta o solo uno, un No, no, no. integrante? No, cada uno debe tener sus talleres. Supongamos que lo hicieron en grupo, fueron tres los que hicieron el taller. Los tres lo deben subir en su carpeta, ¿listo? O sea, si sean trabajos en grupo, no lo debe tener uno, sino que lo deben tener los tres. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Permítanme un segundito, esperen. Bien. Listo, entonces. Listo, entonces. Hay que hacer una carpeta. Bueno, este no es el caso de quién, de Verónica, pero deben realizar aquí hacer una carpeta en donde coloquen, por ejemplo, no sé, Juan Esteban Díaz. Debe hacer una carpeta en donde se evidencie que él vio la clase del 11, del 25, del 27 y del 24 de septiembre. ¿Listo? Entonces aquí crean una carpeta que se llama inasistencias. Entonces lo que tiene que hacer es, si vio la clase y tomó sus apuntes, pues le toma foto a sus apuntes en el cuaderno, ojo, apuntes con puño y letra, no es tomar, ay, que como el profesor me entregó aquí todos los apuntes, entonces yo lo que hago es que copio aquí esto, copiar y pego en la carpeta. No, porque estos son mis apuntes, yo quiero ver los suyos con su puño y letra, ¿sí? De ese día. Además es que aquí hay varios apuntes, usted puede abrir acá y puede ver los apuntes de varias, es una recopilación, yo hasta que no termino el tema no paso a un siguiente PDF, ¿sí? O sea, digamos que cada PDF está enfocado en un tema, entonces tiene que escribirme es el que se enfocó el tema de ese día de la clase, ¿listo? No hay excusa para que no vi los videos, porque aquí están subidos todos los videos, muchachos, todos, todos, todos. Todos los puede encontrar aquí. Y si de pronto me equivoqué y no está el video subido, pues lo puede poner aquí y lo busca. ¿Sí? Pone clase 15 de octubre, álgebra lineal, grupo 2 y seguro va a encontrar el video. ¿Listo? Todo está subido acá. Entonces, eso respecto a esta parte. Bien, entonces, en este enlace de GitHub donde encuentran todos los notebooks, acuérdense que acá deben colocar todos, en su carpeta también deben colocar entre los talleres, está la completación de los notebooks, ¿sí? Completarlos, también deben estar acá. Si tiene fallas, entonces su carpeta de las fallas. Y acuérdense que deben tener dos talleres muy importantes, el taller evaluativo, el primero que se hizo, el de la evaluación diagnóstica, eso es uno, y otro importante es el que va a ser al final, que hoy voy a elaborar y les va a llegar un correo, voy a tratar de enviarles hoy un correo personalizado diciéndoles qué puntos van a ser de ese taller, ¿listo? Del taller evaluación diagnóstica, ya el taller final. Entonces, voy a enviarles eso. Entonces, no se les olvide que deben tener dos talleres como tal, ¿sí? El taller evaluativo de Gauss Jordan y el taller y el taller evaluación final. ¿Listo? Bien, esos dos. ¿Qué más les puedo decir al respecto? ¿Dudas? ¿Dudas que me quieran comentar? ¿Dudas? ¿Dudas, muchachos? No, profe, todo claro hasta ahora. Sí, No, bueno, señor. listo. Bueno, ¿qué más? Vamos por acá atrás. Bueno, entonces hoy voy a elaborar el taller, un taller por ahí de 50 puntos, es una recopilación como de todo lo que hemos venido trabajando y les va a tocar 5 puntos al azar, que son temas que hemos trabajado. La idea es que vayan trabajando, vayan haciendo esa evaluación final
Sí, prácticamente es una evaluación de 5 puntos que se las dejo para la casa, en donde usted tiene que grabar el video, acuérdese que hace el notebook, ¿sí? Explica cada uno de los puntos y a lo último coloca el video, ¿listo? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, esperen, voy por acá. Solo un segundito que están que me escriben acá. Ya qué pena es que me están escribiendo. Bueno, entonces, ¿en qué íbamos? Yo quisiera saber, ¿vieron la clase, muchachos, la reposición de la clase? ¿Sí la alcanzaron a ver? Los que no asistieron presencialmente, ¿la vieron o no la vieron? Fueron casi 2 horas que repuse. ¿Quiénes la vieron? A ver, alcen la mano los que la vieron. ¿O realmente no la vieron? ¿En el momento o después? Sí, ¿quiénes vieron la clase? ¿Quiénes están al día con la clase? ¿Sí la lograron ver? María Camila, Laura, Juan Sebastián, Eddie, muy bien, 4, 5, 6, muy bien. 5 personas solamente.
Bueno, a manera de repaso les voy a comentar a los que no vieron la clase, pues vimos, gracias muchachos por levantar la mano. Bueno, a los que no han visto la clase les comento los temas que se vieron fue traslación de vectores en el plano, digamos, cuando yo tengo un vector que va de un punto A a un punto B, ¿cómo puedo fijarlo al origen? Vimos traslación de vectores también en el espacio, lo vimos también en Python, vimos cómo encontrar la magnitud o norma de un vector, vimos que esta es la ecuación, este es para un vector unidimensional, esta para un vector bidimensional y aquí para un vector tridimensional. En conclusión, la norma de un vector es la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado, la componente en y al cuadrado, la componente en z al cuadrado, bueno, sí, todas las componentes, la suma de todas las componentes, cada una elevada a ¿qué? Al cuadrado. Vimos también la dirección de ¿qué? La dirección y el sentido de un vector, ¿sí? Que un vector, bueno, el vector puede ser 0 grados, ¿sí? O sea, vimos que el ángulo de un vector en una dimensión, lo vimos en una dimensión, ¿qué más lo vimos? Vimos en 2 dimensiones también, toda esta parte, y vimos ángulos directores en 3 dimensiones también, ¿listo? Básicamente eso fue lo que vimos, o sea, el ángulo cuando uno está en una dimensión, cómo se encuentra el ángulo cuando uno se encuentra en 2 dimensiones, ¿sí? Un vector de 2 dimensiones, y el ángulo en un vector cuando uno se habla de 3 dimensiones, que habla de los ángulos directores, ya no habla de un solo ángulo. Por ejemplo, uno cuando está en una dimensión habla de un solo ángulo, puede hablar de un solo ángulo. En 2 sí que puede seguir hablando también de un solo ángulo, ¿sí? Midiéndolo respecto al eje X, pero ya cuando uno tiene 3 dimensiones tiene que hablar de 3 ángulos, que son los ángulos directores. ¿Listo? Entonces los invito a que vean la clase para que no se pierdan todo ese tema. Entonces, estamos aquí parados. ¿En dónde estamos? En dirección y sentido de un vector. Entonces, no, vamos a colocar aquí un ejercicio. Vamos a colocar un ejercicio. Un ejercicio para iniciar la clase. Entonces, aquí vamos a ver algunos ejercicios. Entonces, vamos a hacer un ejercicio primero. Entonces, coloquemos hallar la magnitud o norma del vector. No, hallar la magnitud, sí, o norma. Hallar la magnitud, no, coloquémoslo así, hallar la magnitud y el ángulo. Respecto al eje que al eje X del vector B igual a 1 menos 3 1 menos 3. ¿Sí? Hagamos ese ahora. ¿Cómo harían este ejercicio? Un minuto ahora. Vamos a hacer unos ejercicios respecto al tema anterior para repasarlo de paso.
¿Listo? ¿Ya alguien intentó? A ver, Andrés Felipe Beltrán. Andrés. Andrés, ¿qué idea se te ocurre? No, profe, no me he adelantado a la clase de la vez pasada. No, bueno, listo. Bueno, voy a dibujar el vectorcito, digamos, este es 1. Y acá tengo -1, -2 y -3. ¿Listo? Este es el eje X, este es el eje Y. Entonces dibujamos acá el vector 1, -3. ¿Sí? Tengo mi vector 1, -3. Entonces acá dice que hallemos la magnitud, ¿sí? La magnitud del vector. Entonces la magnitud del vector, esta sería la magnitud del vector. Si ese es el vector B, su magnitud es la distancia que hay de aquí a acá, ¿sí o no? Y esa magnitud, ¿cómo la llamamos? Esa magnitud va a ser la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado, ¿sí? O sea, 1 al cuadrado, más la componente en Y, que es -3, -3 elevado, ¿qué? Al cuadrado, ¿sí? Y cierro acá. Entonces la magnitud de un vector es igual a la raíz cuadrada de 1 más ¿qué? Más 9. ¿Y esto nos da cuánto? La magnitud del vector sería igual a la raíz de ¿qué? Sería la raíz de 10. ¿Listo? La raíz de 10, ¿cuánto es aproximadamente? 3,16. 3,16. Eso es. Entonces esta distancia es 3,16. ¿Listo? Bien. Es 3,16, más o menos. Ahí está la magnitud del vector. Bien. Ahora, ¿cuál es el ángulo? Nos toca medir el ángulo respecto al eje X, o sea, este ángulo de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Llegamos a la conclusión que para hallar el ángulo, como se encuentra en qué cuadrante, como se encuentra en el cuarto cuadrante, pues el ángulo es 360 menos arco tangente de la componente en Y sobre la componente en X. ¿Sí? Entonces el ángulo va a ser ¿qué? Arco tangente, ¿cierto? 360 va a ser 360 menos arco tangente, ¿sí? De la componente en Y sobre la componente en X. Pero el valor ¿qué? Absoluto, miren, el valor absoluto de cada una de las componentes. Entonces sería la componente en Y, ¿cuánto es? Esta distancia, valor absoluto sería 3, ¿sí? Y la otra sería ¿qué? 1, ¿sí o no? Entonces entonces aquí el ángulo sería igual a 360 menos arco tangente menos tangente a la -1 de 3 sobre 1, o sea, de 3. ¿Y eso cuánto nos da? Esto nos da 200, ¿qué? 88,43, ¿qué? Grados. ¿Listo? ¿Qué tal? Ese sería el ángulo respecto al eje ¿qué? O sea, aquí estaríamos hallando todo el ángulo respecto al eje X, pero todo este. ¿Listo? Este ángulo de aquí se está midiendo negativo, o sea, yo puedo decir, o sea, el verde, este sería el ángulo teta, qué pena. Si yo quiero este ángulo que estoy midiendo acá, mire, este ángulo, pero respecto al eje X, pero medido de forma negativa, pues ¿cuánto sería? ¿Qué tendría que hacer? Si ya sabemos que este es 288,43, pues tendría que coger 200, ¿qué? 360, ¿cierto? Y restarle ese 288,43. ¿Y eso nos da cuánto? 71, ¿qué? Sería menos, porque se barró de manera negativa, menos 71,57 grados. ¿Sí? Bien, entonces eso es
un ejercicio ahí, un pequeño ejercicio. Bien, hagamos otro. 2. Ahora vamos para las 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, coloquémoslo así. Hallar hallar la magnitud ¿sí? Y los ángulos directores directores del vector b igual a -2, 3, -5. ¿Cómo sería ese? Hallar la magnitud y los ángulos directores del vector -2, 3, -5. Entonces ya no hablamos de un ángulo respecto al eje X, o sea, este ángulo es el que le daba la dirección. Es que el ángulo le da la dirección y el sentido al vector, ¿no? Acuérdense que el sentido, ¿qué es? El sentido es la recta que contiene el vector. Digo, la dirección es la recta que contiene el vector, qué pena. La recta que contiene el vector es lo que se llama la dirección, ¿no? Esto es la dirección. Y esta flechita es la que me da el sentido del vector. Sí, esta me da el sentido. Este es el sentido. Y esta recta café es la que me está dando la dirección. ¿Listo? La dirección del vector. Entonces, de alguna forma acá, dice hallar la magnitud y los ángulos directores de este vector. Entonces, ahora estamos en 3 dimensiones. Entonces ya no hablamos, aquí está la fórmula, ya no hablamos de qué. Ya no hablamos de un solo ángulo, sino de que hablamos de que tenemos varios ángulos, los ángulos directores, o sea, el alfa, el beta y el lambda. ¿Sí? Esto es a manera de repaso también para los que no pudieron estar la clase anterior. Entonces, a ver, piensen un momentico. Si quieren, vamos a hacer la gráfica en Python. Miren, vamos a hacer la gráfica en Python de este vector, porque ya me queda muy difícil hacer la gráfica ahí a mano. Entonces, vamos a usar el módulo aquí de Python. Voy a agregar aquí una nueva línea. Voy a agregar aquí una nueva línea de código. Entonces A igual a que matrix. Entonces -235. -2,3,5. Entonces aquí está definido el vector A. Y lo vamos a graficar. Entonces vamos a ponerle plot vector 3D. Y graficamos el vector A. ¿Listo? Le damos correr. Y ahí está nuestro vector. ¿Listo? Entonces voy a recortar acá. Copiar. Y se los voy a dejar acá. Ah, se me cerró. Pero y abrimos otra vez.
Bueno, se me borró, voy a completarlo aquí. Entonces ahora es en 3 dimensiones, ¿listo? Entonces el ejercicio es, entonces el ejercicio 2, hallar la magnitud y el ángulo, hallar la magnitud y los ángulos directores. Hallar la magnitud y los ángulos directores. Hallar la magnitud y los ángulos directores eh, del vector B igual, ¿cuál fue el que graficamos? Menos 235, ¿listo? 35. ¿Sí? Si quieren vean los apuntes de la clase anterior, descarguen estos apuntes, mírenlos, 2 minuticos e intenten hacerlo, ¿listo? 2 minutos.
¿Listo, muchachos? ¿Alguien que nos quiera mostrar? ¿Enviar una imagen? ¿Cómo intentó hacerlo? ¿En la clase anterior? ¿Sí la revisaron en ese momentico? Miguel. Miguel, ¿cómo hallaste la magnitud? ¿Quieres hablar, Miguel? ¿La magnitud cómo sería, muchachos? Qué pena, profe. No, la verdad, yo estaba intentando hacer la graficación, pero como ese tiene tres magnitudes, la verdad no supe cómo desarrollarlo todavía. Ah, bueno, pues aquí la graficación no la hizo Python. Lo que pasa es que toca hacerlo en 3 dimensiones. Este sería, miren que acá está el eje Y. Acá se aprecia el eje Y. Este de acá es el eje X. Y este es el eje ¿qué? Z. ¿Sí? Entonces, yo trato de hacer, pulir un poquito más este dibujo de acá. Entonces, acá sería, aquí tendríamos el -2, acá tendríamos el -2 en Y, miren. En X acá estaría el -2. Acá estaría el -2. Por acá tendríamos el 3 en Y. Y en Z tendríamos acá el 5. ¿Listo? Aquí. Bien. Acá tendríamos el 5. Entonces, esa sería la graficación en 3 dimensiones del vector. Vamos a hallar la magnitud. Entonces, a ver, ¿quién me podría ayudar? ¿Cómo sería la magnitud? ¿La raíz cuadrada de qué? De -2 al cuadrado más qué? -2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 5 elevado ¿qué? Al cuadrado. ¿Sí o no? Sería la raíz de todo esto. Y entonces, la magnitud de B sería igual a ¿qué? A la raíz de ¿qué? De 4 más 9 más 25. ¿Y cuánto nos da esto? Nos da la raíz de ¿qué? 4 más 9 más 25 daría 30, 38. ¿Listo? Pero ahora vamos a hallar los cosenos directores, los ángulos directores. ¿Qué fue lo que vimos en la clase pasada? Vimos cómo hallar el ángulo del vector respecto al eje X, que este se llama el ángulo ¿qué? El alfa. ¿Sí? Este se llama el ángulo alfa. Vimos el ángulo del vector con respecto, cuando está en 3 dimensiones, su ángulo con respecto al eje Y, que se llama beta. Y vimos el ángulo con respecto, estos ángulos siempre se miden respecto al eje ¿qué? Positivo. Bueno, aquí le embarré, porque el eje X positivo, ¿dónde está? ¿Dónde estaría el eje X positivo? El eje X positivo está acá. O sea que el alfa, perdónenme, al que me refiero de alfa, sería este de acá. Esto es alfa. ¿Sí? Este de acá, con respecto al eje Y positivo, este sería beta. Y este sería ¿qué? Gamma. ¿Sí? Alfa, beta y gamma. ¿Alguien intentó hacerlo? ¿Alguien que me diga cuánto le dio el alfa, cuánto le dio el beta y el gamma? ¿El alfa cuánto le dio? ¿Cómo se halla? Mírenlo acá, muchachos. El alfa es igual a ¿qué? A arco coseno de la componente en Y del vector sobre la norma, ¿no? ¿Sí? Es arco coseno. ¿Cuánto les da eso? Arco coseno de la componente en Y. De la componente en Y. ¿Cuál es la componente en Y? -2 sobre la norma que es raíz de 38. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da esto? Arco coseno de -2 sobre ¿qué? Sobre la raíz de 38. Eso nos da 100 ¿qué? 108.9 ¿qué? Grados. Ahora el beta. ¿Cuánto sería el beta? El beta sería arco coseno, ¿cierto?
¿De qué? De la componente en Y, que es 3, sobre la raíz de qué? De 38. ¿Y eso qué, cuánto nos da igual? Eso nos da 60 ¿qué? 60.8 ¿qué? 60.8 grados, ¿no? Y el gamma será igual a ¿qué? A arco coseno. ¿Arco coseno de qué? De la componente en Z, que es 5, sobre la raíz de 38. ¿Listo? ¿Y cuánto nos da eso? Arco coseno de 5 sobre la raíz de 38. Eso nos da 35 punto ¿qué? Punto 79 ¿qué? Grados. ¿Listo? Entonces, alfa, beta y gamma. ¿Qué tal? ¿Bien, muchachos? ¿Sí? Entonces, se los mostré para 2 dimensiones. Básicamente, eso fue la clase anterior. Ahí les hago un resumen de la clase anterior. Bien. Entonces, ahora vámonos con este tema. Vámonos con, ya vimos los ángulos directores. Ah, bueno, hay un vectorcito acá que uno puede hallar, que se llama el vector. Esto fue lo que vimos en la clase pasada. Que uno puede construir aquí un vector que le da la dirección al vector, que se llama, recibe el nombre del vector director, ¿sí o no? Y entonces, ¿cómo se construye este vector director? ¿Sí? ¿Cómo se construye este vector director? Vector director. Como ya llamamos el ángulo, llamémoslo el vector director B, ¿sí? B, vector director. Entonces, este vector director se construye haciendo aquí coseno de ¿qué? De alfa, acá coseno de beta, y acá coseno de ¿qué? Y coseno de lambda, ¿sí? Ese sería el vector que le da la dirección. Entonces, en este caso, nuestro vector director, ¿cuál sería? Entonces, sería, si ustedes le hallan a este arco coseno el coseno, pues simplemente les va a quedar lo que está acá dentro del argumento, ¿no? O sea, menos 2 sobre ¿qué? Sobre la raíz de 38, da menos 3 punto, esto sería menos 0.32, coma, el otro daría ¿qué? 3 sobre la raíz cuadrada de ¿qué? De 38, 0.48, 0.48, coma, y la otra nos daría 5 sobre la raíz cuadrada de 38, que sería 0.81. ¿Listo? Ese vector es un vector que va a tener la misma dirección, ¿sí? El mismo sentido del vector original, pero su magnitud va a ser de 1, ¿sí? Este se llama vector director, pero su magnitud tiene una magnitud unitaria, ¿sí? Tiene una magnitud de 1, ¿sí? O ¿cómo le llamamos? También llamado vector. Cuando un vector tiene magnitud 1, también recibe el nombre de vector ¿qué? Es un vector unitario, porque su magnitud es 1. ¿Listo? Vector unitario, su magnitud es 1. ¿Quieren verlo aquí en Python? Podríamos intentar mirarlo. ¿Dónde fue que lo grafiqué? Está por acá. No, por aquí no está. ¿Dónde fue que hicimos ahorita el que les mostré? ¿Dónde fue que lo graficamos? Acá está, miren. ¿Sí? Este fue el que graficamos ahorita. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a ponerle entonces coma. Y aquí vamos, miren, yo puedo poner un vector así, también como una lista. Entonces, ¿cuánto nos está dando aquí el vector?
menos 0.32, entonces voy a poner aquí menos 0.32, esa es otra forma de escribir un vector acá, menos 0.32, 0,48, sí, como una lista, coma, menos 0.32, 0,48, coma, y el otro es 0,81. Veamos correr. Esperen, algo pasó acá. Esperen que el entorno se desconectó. Se desconectó el entorno. Toca volver a correr acá. Qué pena. Voy a correr aquí. Y voy a correr por acá. Voy a correr esta parte de acá. Como dejó mucho tiempo sin usarse, se desconecta. Eso está haciendo ahorita Google. Listo. Voy a correr aquí. Que se desconectó. Y voy a correr acá. Entonces, ¿dónde era que estábamos? Ya, aquí lo tenemos. Entonces voy a correr este. Y vamos a ver. De pronto se descuadra un poquito porque hay una propagación aquí del error. Porque no estamos poniendo todos los decimales. Listo, mírenlo ahí. Y fíjense que este vectorcito, el vector 2, que es el que puse acá. Uno es el vector A, este largo. El vectorcito pequeño, el que puse, mírenlo acá. Miren lo que está corriendo. Aquí nos damos cuenta que tiene la misma dirección, porque está en la misma recta de este vector, el mismo sentido, pero su magnitud es ¿qué? Es unitaria. Miren que si uno se acerca aquí al vector, aquí me da la magnitud, miren, 0, ¿qué? Ahí dice norma 0,999, lo que pasa es que hay una propagación del error, pero eso es casi que ¿qué? Esto es 1, ¿sí? 0,9994. Lo que pasa es que no estamos usando todos los decimales que están acá. ¿Listo? Es un vector unitario. A ese vector, muchachos, eso fue lo que vimos en la clase anterior, a ese vector se le llama el vector director o vector, el vector director del vector, el vector director. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Dudas? Creo que ahí les hice traté de hacerle un repaso de la clase anterior, por si de pronto no la han visto. ¿Listo? Bueno, ahora voy a continuar entonces con el tema. Vamos a ver esto, muchachos. Vamos a ver las componentes, cómo se hallan las componentes de un vector. Ese sería el siguiente. ¿Cómo hallan ustedes las componentes de un vector? Voy a darle copiar y lo voy a pegar por acá. ¿Sí? Entonces, antes de verlo, les quiero poner un ejercicio. Por ejemplo, supongamos que yo sé, este ejercicio seguramente lo habrán visto en física. Supongamos que yo sé la magnitud, ¿sí? De un vector y el ángulo. O sea, tengo esta información, sé el ángulo que hace acá con respecto al eje X o respecto al eje Y, sé el ángulo, pero yo necesito encontrar la magnitud, y tengo la magnitud, pero yo necesito encontrar la componente en X y necesito encontrar la componente ¿qué? La componente en X y la componente en Y. ¿Listo? La componente en X y la componente en Y. Entonces, ¿cómo vamos a hacer acá?
Entonces voy a ponerles, voy a iniciar más bien con un ejercicio. Con un ejercicio. Supongamos que tenemos la siguiente representación de un vector. Tengo este vector. Vamos a ponerlo en donde lo ponemos. Coloquémoslo en este cuadrante. Tengo este vector, el vector B, y yo les digo que este vector, que la norma del vector B, es igual a 10, ¿sí? Y supongamos que sabemos que este ángulo de acá, lo voy a llamar alfa, el ángulo que hace con respecto al eje Y, este es el eje Y, este es el eje X, es igual a 30 grados. ¿Sí? Yo quisiera que me dijeran entonces cuáles son las componentes de ese vector, cómo lo hacen ustedes en física. ¿Cómo encuentran la componente aquí y la componente que se encuentra acá? ¿Sí? O sea, la componente en X y la componente en Y. ¿Ok? A ver, ¿cómo sería eso? 2 minutos ahora.
¿Listo, muchachos? ¿Cómo les fue? ¿Alguien que me quiera comentar cómo lo hizo? Muchachos, sabiendo que la magnitud es 10 y que el ángulo aquí es de 30 grados, este ángulo con respecto al eje Y, ¿cuáles son las magnitudes de este vector? Alguien que me diga cuánto le dio X y cuánto le dio Y. ¿Quién me puede decir? ¿Cuánto le dio la componente en X de ese vector y cuánto le dio la componente en Y? Si quieren, a este le podemos llamar B en X y a este le podemos llamar B en Y. A mí B en Y me dio -5 y B en X -5 y B en Y 8,7. B en X, ¿cuánto te dio? -5. 5, -5, sí. Y B en X, 8,7. 8,7. ¿Y cómo lo hiciste? Magnitud por seno y por coseno del ángulo. Por seno y por coseno de este ángulo, ¿sí? Sí, O sea, tú analizaste aquí este triángulo de acá, este triángulo rectángulo, ujú, y entonces la componente en X, ¿qué sería? ¿Coseno? ¿Magnitud por coseno o no, magnitud por el seno? magnitud por el seno. Magnitud por el seno. Y le pusiste el ángulo, que el signo ¿qué? Negativo. Y para hallar esta de aquí, ¿hiciste qué? También usaste aquí trigonometría. ¿Magnitud por qué? Por Por el coseno. coseno y positivo. Bueno, muy bien. Esa es una muy buena estrategia. Bueno, pero hay otra, y es que yo puedo medir ¿qué? Todo el ángulo. Yo puedo medir todo el ángulo que hace el vector respecto al eje X, o sea, hallar este ángulo teta. ¿Cuánto sería ese ángulo teta? A ver. ¿Cuánto sería ese ángulo teta? Si este alfa sé que es de 30 grados, ¿cuánto sería teta? 120. Sería 120 grados, ¿sí o no? 120 grados. Entonces, este vector B, ¿sí? Para hallar las magnitudes de B, entonces la componente en X va a ser la magnitud de B por el coseno de ¿qué? El coseno de teta, ¿sí? Coma, y la magnitud en Y es la norma del vector por el seno de teta. Miren, esta es normalmente la ecuación que se usa. Pero hay que tener cuidado que este ángulo que está acá se está midiendo respecto a ¿quién? Respecto al eje ¿qué? Al eje X. ¿Listo? Entonces fíjense que yo puedo llegar a la misma respuesta que dijo su compañero. Entonces esto será igual a la norma que es 10 por el coseno de ¿qué? Por el coseno de 120 grados. Y la otra es 10 por el seno de 120 grados. Entonces nos queda que el vector B es igual a ¿qué? 10 por coseno de 120. 10 por el coseno de 120 sería igual a -5. Y 10 por el seno de 120 será igual a ¿qué? A 8.6. ¿Listo? Y nos da lo mismo que a él le dio. ¿Listo? Con su signo y todo. Él lo que hizo fue el análisis directamente en este triángulo y él colocó sus signos dependiendo del cuadrante en el que se encontraba el vector, que también es muy válido. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos acá, miren. Si yo tengo un vector A, entonces, si yo tengo un vector A, entonces la componente en X es magnitud de A coseno de teta, magnitud de A seno de teta, pero el ángulo es el que se determina con respecto al eje X, que positivo, miren, como pueden ver acá, y así es como se hallan sus componentes. Entonces, miren, si yo tengo aquí la norma, miren, se puede crear aquí un programita, si yo tengo la norma y tengo el ángulo, entonces el ángulo, miren que lo paso aquí a radianes, miren, lo paso aquí a radianes, paso el ángulo a radianes, entonces le digo a Python, mire, hágame norma por el coseno del ángulo, norma por el seno del ángulo, este que le puse acá, bueno, yo le podría quitar este, si quieren le quito este, quitémosle este, y quitémosle este, démosle correr acá. ¿Sí? Miren cómo me lo entrega. -5 raíz de 3 sobre 2, -5 sobre 2, pero yo lo quiero es con decimales. Entonces este método de acá es para que me lo entregue con cierta cantidad de decimales, ¿no? Entonces pongo punto igual acá, le doy correr
Le debemos correr acá. Y efectivamente, uno es menos 3.3 y menos 2,5. Pero ¿cuál era el que estábamos haciendo? El que estábamos haciendo era ¿qué? Magnitud ¿qué? 10, ¿cierto? ¿Y el ángulo cuál era? Y el ángulo era de 120 grados, ¿no? Entonces miren que acá yo pongo 120. Magnitud 10, pongo acá 120. Y le doy correcto. ¿Sí? Entonces mírenlo ahí, menos 5 y 8,6. Ahora miren esto, quería mostrarles una cosa. Y es que esta función, yo puedo graficar el vector B, miren, yo lo llamé a este B, ¿sí o no? Yo puedo aquí graficar el vector B, miren. Voy a quitar esto, qué pena. Voy a borrar esto. Y yo puedo graficar aquí el vector B, o sea, el vector que grafica ahorita, mírenlo ahí. ¿Sí? El vector que me inventé. Entonces mírenlo ahí. Ese es este vector que acabo de dibujar acá, ¿sí? Pero yo también acá, esta función también me permite graficar vectores. Cuando yo le puedo poner aquí la magnitud y el ángulo. Entonces le puedo poner magnitud 10, coma, y el ángulo de este vector, y un ángulo de ¿cuánto? Y un ángulo de 120 grados. Entonces yo le puedo poner 120, pero miren que el 120 lo vamos a poner, o sea, ponemos una lista, pero el 120 se lo tengo que poner aquí como un string, ¿listo? O sea, como una cadena de caracteres, 120. Si le doy correr, pues me va a graficar. Si quieren, grafiquemos los dos. ¿Ve? El B como tal de allá y este. ¿Qué tiene que ocurrir? Uno se tiene que quedar encima del otro. O sea, tienen que ser el mismo vector. Miren. Ahí están. Uno está encima del otro. Lo que pasa es que ahí están los dos. Vector 2. ¿Ven? Está uno encima del otro. ¿Bien? Entonces, esta es otra forma. Esta es otra forma, digamos, que tiene la librería para poder graficar vectores. Tal cual como uno lo hace en física. Uno le puede dar la magnitud y el ángulo. Pero acuérdense que este es el ángulo respecto a ¿qué? Al eje X. ¿Listo, muchachos? Bien, pero ahora entonces vámonos para 3 dimensiones. En 3 dimensiones, entonces, ¿cómo podemos determinar en 3 dimensiones las componentes de un vector? Entonces, vámonos para acá. Copiar. Y dejémoslo acá. En 3 dimensiones, ¿cómo serían las componentes? Entonces, tenemos los ángulos directores que les acabé de explicar, ¿cierto? Con el que hicimos el ejemplo ahorita. Entonces tenemos el ángulo que hace respecto al eje X positivo, que es alfa. Tenemos el ángulo respecto al eje Y positivo, que es beta. Y tenemos el ángulo respecto al eje Z positivo, que es ¿qué? Que es lambda, ¿sí? Y tenemos también la magnitud de ¿qué? La magnitud del vector, ¿listo? Entonces, ¿cómo vamos a hallar las componentes? Teniendo eso, entonces, ¿cómo se van a hallar la componente en X, la componente en Y y la componente en Z? ¿Sí? ¿Cómo encontramos el vector? Entonces, miren que con lo que teníamos acá, que eran los cosenos directores, miren acá, pues simplemente aquí lo que tenemos que hacer es despejar ¿qué? De la primera ecuación, miren, que tenemos para los ángulos directores, de la primera despejen ¿qué? De la primera, si despejamos, digamos aquí, la componente en X, este pasa a multiplicar y quería la magnitud del ángulo, la magnitud del vector que pena por el coseno del ángulo, ¿sí? Para despejar este pasa a multiplicar y quedaría la magnitud del ángulo por el coseno de beta. Para despejar este pasa la magnitud del ángulo por el coseno de lambda. ¿Listo? Entonces, hagamos entonces un ejercicio. ¿Sí? Hagamos un ejercicio a mano. Entonces, tenemos acá este ejemplo. A ver, ¿cómo sería? Vamos a hacerlo aquí y también lo vamos a ver en Python, ¿listo? Este ejemplo. Entonces, a ver, intenten hacerlo. Dice así, hallar las componentes del vector tridimensional, un vector B, que tiene magnitud, su magnitud es 8. Su magnitud es 8. Y miren que aquí les doy los cosenos, los ángulos que hacen con respecto a los ejes, al eje X positivo, al eje Y positivo
y al eje ¿qué? Z positivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería? A ver, intenten. 2 minuticos. Hallemos los componentes de ese vector en 3 dimensiones. ¿Listo, muchachos? ¿Cómo les fue? ¿Alguien me podría decir? ¿Cuánto le dio a la componente en X, B en X, B en Y y B en Z? B en X, B en Y y B en Z. Muchachos, grafiquemos el vector. Mire. Grafiquemos el vector. Bueno, hagamos primero los cálculos y ya lo graficamos mejor. B en X, ¿qué sería? Según lo que vimos. La componente en X, entonces la calculamos como. Sería la magnitud que es 8, ¿cierto? La magnitud que es 8 por el coseno de ¿qué? Por el coseno de
120 grados. B en Y sería igual a ¿qué? A la magnitud que es ¿cuánto? 8, ¿cierto? Por el coseno de ¿qué? De 100 grados. ¿Sí? Y la magnitud en Z es igual a la magnitud que es 8 por el coseno de ¿qué? De 30 grados. ¿Sí o no? Coseno de 30 grados. Entonces, ¿cómo nos queda? B en X entonces será igual a ¿cuánto? A 8. ¿Cuánto da 8 por el coseno de 120? Menos 4. 8 por el coseno de 120 nos da menos 4. La componente en Y. Menos 1,3. Menos 1,3. Y la otra, 6,92. 6,92. Bien, entonces ese sería nuestro vector. La visualización la podemos hacer en Python, miren. Simplemente yo le digo a Python, miren, norma, a esto lo llamé, definí algo que se llama la norma, ¿sí? Alfa, entonces, ¿qué dije? Tengo que pasarlos a radianes, ojo ahí, miren. Multiplico por pi y divido entre 180. ¿Por qué? Porque todas estas funciones de coseno, de alfa, coseno, o sea, estas funciones trigonométricas que tiene Python, coseno, seno, tangente, trabajan colocándole el ángulo, pero en radianes. Entonces aquí yo lo que estoy haciendo es pasando este ángulo a radianes, este ángulo también a radianes, miren, a radianes paso todos los ángulos, y ahora sí, Bx, By y Bz. Entonces 8 por coseno de alfa, y aquí le digo que me entregue con 3 decimales. 8 por coseno de beta, y aquí me lo entregue con 3 decimales. 8 por coseno de gamma, y acá le digo que me lo entregue con 3 decimales. ¿Listo? Y con esto construyo ¿qué? Con este Bx, By y Bz construyo mi vector, miren, y lo grafico. Ese es el vector B. Digo, lo encuentro, miren, que es lo mismo que me acaban de dictar acá. Menos 4, menos 1,39. ¿Y cuál es el otro? Y 6,92, mírenlo acá. 6,93 dice acá Python. Y ahora lo vamos a graficar. Graficamos acá el vector. Y ya, solo teniendo los ángulos, miren que ya podemos encontrar el vector. ¿Listo? Solo teniendo aquí los ángulos, ya podemos encontrar el vector. Si quieren, tomémosle aquí una foto. Control C. Lo dejo aquí al ladito. Copiar. Lo dejo acá. Espero que lo pegué. Como que lo pegué varias veces ya. Entonces acá está el vector. Los ángulos, noten que los ángulos que habíamos puesto eran 120, 100 y 30, ¿no? Entonces 120 con el eje X. 120 con el eje X. Entonces miren. 120 sería algo así. El eje X es este, miren. Si se dan cuenta ahí la escala, este sería el eje X. Este sería el eje Y. Y este sería el Z. Entonces hay 120 con el eje X. O sea, de alguna forma aquí. Aquí debe haber un ángulo de 120 grados. 120 con el eje X. ¿Qué tenemos? 100 con el eje Y. 100 con el eje Y. Es decir, de aquí a acá hay 100. 100 con el eje Y. Y 30 con el eje Z. O sea, este ángulo de acá. Aquí hay 30 grados con el eje Z. ¿Sí? Y acá tenemos entonces nuestro vector. ¿Vale? Nuestro vector B. Entonces, los cálculos pues se encuentran acá. Si quieren les doy un pantallazo de los cálculos. ¿Cómo serían? Digamos usando Python. Lo pueden hacer a mano o usando Python. Ahí se los dejo. ¿Listo? Listo. Entonces esa sería la forma de hallar las componentes de un vector, pero ya en 3 dimensiones. O sea, me tendrían que dar ¿qué? Me tendrían que dar los 3 ángulos. ¿Sí?
En cambio, en dos dimensiones me dan solamente que me dan el ángulo respecto al Y o respecto al X. Total es que yo siempre voy a hallar el ángulo que hay que ir respecto al eje que X positivo. ¿Sí? Y con él aplico, digamos que esta formulita que tengo acá. ¿Bien? Bueno, ¿qué otro tema sigue? Ahora miremos cómo es que se suman los vectores. ¿Sí? Vamos a mirar entonces la suma de vectores. Esperen a ver cómo estamos de tiempo. No sé si alcance. Más bien les voy a dejar esto de tarea. La tarea va a ser la siguiente, muchachos. Vamos a mirar dos operaciones con vectores para la siguiente clase. ¿Listo? Van a revisar la división de vectores, van a leerse esta parte de acá y van a correr aquí el notebook. ¿Sí? Y en la siguiente clase pues preguntamos a ver qué entendieron ustedes de cómo se suman los vectores. ¿Listo? Aquí les muestro la regla del paralelogramo. Y para una dimensión, dos dimensiones y tres dimensiones, ¿sí? Léanlo, miren todo esto, cómo se suman los vectores. Y van a intentar hacer esto, ¿listo? Con lo que está arriba. ¿Listo? Vamos a hacer la clase de esa forma. Van a leerse toda la parte de la suma de vectores. Después de que se lean la suma de vectores, van a mirar también la resta. Bueno, van a mirar estas propiedades, van a tratar de revisar estas propiedades que tiene la suma de vectores. Entonces van a mirar todo sobre la suma de vectores, todas las propiedades. Van a tratar de ir verificando. Aquí yo hice algunos ejemplos, la propiedad asociativa, la propiedad, y mirando algunos ejemplos acá, ¿listo? En el nodo. Existencia de elemento neutro. O sea, vamos a empezar a ver las operaciones con los vectores y gráficamente qué es lo que está significando. Y también van a hacer lo mismo. Por último, van a mirar la resta de vectores. ¿Listo? Hasta ahí. Esas dos cosas. ¿Bien? La resta de vectores. Ah, bueno, y multiplicación por una escala. Van a mirar esas tres operaciones en este nodo. Ahí está bien explicadito. La siguiente clase revisamos eso y les voy a explicar. Seguiremos entonces con la multiplicación de vectores. ¿Listo, muchachos? Bien. Pero tienen que revisar la suma de vectores, resta de vectores y multiplicación por una escala, ¿vale? Para seguir con el producto de vectores en la siguiente clase. Y listo, muchachos. Esperen y yo llamo lista rápidamente. Verónica Arévalo. Presente. Santiago Calderón. Presente. Daniel Carreño. Daniel Carreño. Santiago Cómbita. Santiago. María Contreras. Profe, creo que eso es de aplicaciones. Ah, joder madre. Esperen a ver. Qué pena. Gracias. Steven Amaya. Steven. Laura Arevalo. Presente. Alejandro Ballesteros. Presente. Andrés Barrera. Andrés Barrera. Leti Beltrán. Presente, profe. Andrés Beltrán. Presente, profe. Laura Borges. Presente. Daniel Calderón. Daniel Calderón. Daniel Calderón. Juan Díaz. Juan Díaz. Juan Gómez. Presente, profe. Samuel González. Samuel González. Nazli Henao. Presente. Mm, Andrés de Leiva.
Andrés Leiva. Andrés. María López. Presente, profe. Eric Maecha. Jim Manosalva. Sara Martínez. Presente, profe. Oscar Millán. Nicolás Ortiz. Presente. Juan Pineda. Presente, profe. Sebastián Puerto. Presente, profe. Juan Pulido. Miguel Quintero. Presente, profe. Eddie Rocha. Presente, profe. Carlos Rosero. Juan Sánchez. Presente, profe. Juan Serrano. Presente. Juan Tovar. Presente. Catalina Torres. Presente. Diego Velandia. Bueno, listo, muchachos. Entonces que tengan buena tarde. Ahorita más tarde, yo creo que por ahí a las 6, 7, yo creo que les estaría enviando el taller, ¿listo? Para que lo vayan adelantando. ¿Listo? Y estaremos, pues me cuentan y hacemos asesoría, ¿listo? Chao, muchachos. Hasta luego, Chao, profe. profe, gracias. Chao, profe. Gracias. Gracias. Que estés bien. Chao, muchachos.